¿Eres discípulo o partidario? ¿Cuál de las dos? Un discípulo, del latín discipulus, etimológicamente este término significa alumno, aprendiz, que corresponde al griego mateuteus, básicamente el alumno de un maestro. Pero el uso que le daba la escritura, los judíos en el Antiguo Testamento, a la palabra discípulo era un seguidor, un imitador. No simplemente un alumno, sino un seguidor, un imitador. Juan capítulo 9, versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Observen y noten ustedes que ser discípulo es ser semejante al maestro. En este caso, los fariseos reclamaban ser discípulos de Moisés porque practicaban las enseñanzas de Moisés y se identificaban con él. Se esforzaban por asemejarse a Moisés. Aquí, en Mateo capítulo 5:1, empezamos a notar las claras diferencias, contrastes que hace la Escritura entre ser discípulo y ser simplemente un partidario. Dice el texto sagrado, Mateo 5, verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Quiero que observemos el nítido contraste que hay entre ser alguien de la multitud y ser parte de sus discípulos. Aquí este texto hace una clara separación, distinción entre multitud y discípulos. Toda la multitud que seguía a Jesús querían escuchar sus palabras, muchos de ellos ver sus milagros, y aún así la Escritura los distingue de los que eran verdaderamente sus discípulos. Alguno dirá que este texto clasifica a los apóstoles de la multitud, pero yo quiero que notemos que este patrón de separar, de diferenciar a la multitud de los discípulos tiene que ver más que distinguir a los apóstoles. De hecho, en varias ocasiones el término discípulos va a involucrar a los mejores seguidores de Jesús, separándolos o diferenciándolos de lo que es la multitud. La multitud, por supuesto, buscaba a Jesús, muchos con el fin de escuchar sus palabras, otros con el fin de recibir y ver sus milagros, otros como los sectarios, los fariseos y saduceos, con el fin de sorprenderle en alguna falta. Pero todos ellos son clasificados aparte y separados de ser sus discípulos. Esto debiera llamarnos la atención, porque estos de la multitud eran simplemente partidarios, diferentes a ser discípulos. En Marcos capítulo 6, verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Otro pasaje, y nuevamente encontramos un contraste. Unos eran sus discípulos, otros la multitud. Y si seguimos examinando y recorriendo las Escrituras, vamos a ver esto. Lucas 8, del 1 al 4. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios,
y los 12 con él, pero observen que no eran los únicos discípulos, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estos resaltados en rojo eran los discípulos de Cristo. Pero aparte de eso se hace la distinción porque dice juntándose una gran multitud. Hay un contraste en la Biblia. Una cosa eran las multitudes que le seguían, muchos con el fin de oírlo, simpatizaban con él, partidarios, pero otros eran sus discípulos. A ellos les enseñó por parábola. Qué curioso que cuando les enseñó, mire lo que les enseñó. Grandes multitudes iban con él. No discípulos, sino las multitudes, es de lo que se habla aquí. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Observen, hermanos, que a esas multitudes partidarios que querían oírlo y seguirlo, se estaba enseñando cómo ser verdaderos discípulos, y esto implica que no lo eran, aunque fuesen seguidores, aunque lo buscaran. Eran multitudes, mas no discípulos. Si fuesen discípulos, estas exhortaciones perderían todo sentido, porque les está enseñando cómo llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. ¿Eres partidario o eres discípulo? Esa es la pregunta de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Tú quieres ser de las multitudes o quieres ser verdaderamente un discípulo del Señor? En Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros, multitudes, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una cosa son las multitudes, simpatizantes, por supuesto, la mayoría de ellos, partidarios, pero no discípulos aún. Quiero hacer una anécdota, aprovechando que estuvimos ahorita en el apogeo de la política y toda esta situación que se dio. Estaba el político haciendo campaña para su elección como alcalde de la ciudad. Y tenía sus discípulos, sus seguidores, los que trabajaban apoyando su campaña para que él lograra la alcaldía. Un día, uno de sus seguidores llegó a una casa donde lo recibieron muy amablemente. El hombre les hablaba de todas las promesas que el futuro alcalde efectuaría, y la familia contenta decía: nosotros somos, ¿qué? Seguidores también de él. Y enseguida le mostraron la camiseta con su rostro pintado y el símbolo de su partido político. ¿Qué dijeron? Nosotros aquí vamos a votar por él, somos sus seguidores, lo apoyamos. Y hasta camiseta mostraron. Pero cuando se les propuso que prestaran su casa para una reunión política, que buscaran sillas para los que vinieran y que atendieran al candidato a la alcaldía, sacaron excusas y dijeron:
no podemos prestar la casa, pero nosotros lo apoyamos y le daremos el voto. No se comprometen. ¿Qué eran ellos? Partidarios. El discípulo es el que se compromete con el Señor. Muchos de los partidarios de Jesús empezaron a sacar excusas. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás puede ser mi discípulo. Era partidario, le llamaba maestro, lo reconocía, rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios, pero no era discípulo. Porque en el momento de comprometerse y de tener que trabajar por su obra, no lo hizo. Esos son partidarios. Tú, hermano, hermana, ¿qué eres? ¿Eres discípulo de Cristo o eres partidario de Cristo? Ser discípulo es seguirle y comprometerse y trabajar por él en su obra. Ser partidario es gustarle estos momentos, es sacar tiempo el domingo, cero compromisos, cero responsabilidades. Eso es ser partidario. Y Jesús no quiere partidarios. Esos son las multitudes. Los discípulos son pocos. Partidario. Aquel que sigue un bando, que está de acuerdo en algo con otro. No al 100%. El 95%. Es partidario, que acepta la idea de otro, o un principio, o una filosofía, o una religión, o un estilo de vida. Eso es un partidario. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Qué he sido hasta el son de hoy? En la iglesia del Señor, ¿qué he sido para el Señor? ¿Qué vengo siendo yo? A la luz de estos datos, ¿he sido un partidario o he sido un fiel discípulo del Señor? Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de quienes, de sus discípulos, y vuelve y se hace la distinción, y de una gran multitud de gente. Es un patrón que se ve en las Escrituras siempre. La Biblia clasifica a sus discípulos de las multitudes. Hay que saber distinguir esto, porque el Señor nos quiere decir algo a nosotros con ello. Iba en compañía de sus discípulos, lo cual, como vimos en otro texto, involucraba mujeres que le seguían, pero también, ¿de qué? De una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, como muchos aquí en esta mañana venimos a oír, y para ser sanados de enfermedades, como muchos que buscan al Señor con un interés de que Él les bendiga en alguna área de su vida. Pero si esa es la sola razón por la cual tú estás aquí en esta mañana, lamento decirte, pero has sido solamente un partidario de las multitudes. Cristo quiere discípulos. ¿Y por qué a Jesús no le gustaban las multitudes? Lo buscaban, lo seguían, pero no era que a él le gustaran mucho. Marcos capítulo 1 del 40 al 44 dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y miren lo que Jesús le dijo. Mira, no digas a nadie
nada. Esto también es un patrón que se repite en otros pasajes de la Biblia. Al endemoniado de Gadara también le dijo lo mismo. No le digas a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere multitudes. Le dijo, ven, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, pero ya, no le digas a nadie. Me van a buscar no por compromiso y amor a mi nombre, sino por interés. Porque saben que hago milagros. Efectivamente, eso sucedió. Versículos del 43 dice, pero ido él, este hombre pecó, no obedeció a Jesús, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Aumentó la multitud que le seguía y entonces se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él, ¿de dónde? De todas partes. Jesús a varios individuos que les sanó, que les hizo milagros, les dijo, no le digan a nadie, porque no quiero multitudes que me sigan por cierto interés, quiero discípulos. Hoy día, muchos cristianos, a veces en medio de esa incertidumbre y duda, a veces cuando pensamos, ¿por qué la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no es tan multitudinaria como las denominaciones evangélicas? Por la Cali he visto un letrero que es la iglesia del 1.000.000 de almas. Ahora que mi esposa estuvo en cirugía, ahí nomás frente por la 30 en la Medellín se ve el G12 y es inmenso el lugar y por televisión se satura de gente. Y a veces uno piensa, y seguramente algunos cristianos han llegado a pensar, ¿por qué? ¿Por qué se llena tanto de gente? Miren lo que dice Juan capítulo 2 del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, multitudes, viendo que las señales que hacían. Pero mire lo que piensa Jesús de las multitudes. Jesús mismo no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A quienes sí le confió todo, les confió su iglesia, a uno de ellos le dio las llaves del reino, les confió el ministerio de la predicación, su nuevo pacto, les dio su espíritu. ¿A quienes? A sus discípulos. Pero de las multitudes Jesús, ¿qué? No se fiaba, no se confiaba. Hemos visto ya varios textos que siguen ese patrón y que distinguen a los discípulos de las multitudes, a los discípulos de los que simplemente fueron partidarios. Y retomando lo que les venía comentando a modo de reflexión, vemos iglesias que se llenan y uno a veces anhelara, ¿cierto?, que la iglesia del Señor se saturara de gente, se llenara. Tenemos esos anhelos. Pero déjenme decirles, hermanos, que Jesús, cuando habla la verdad y habla a las multitudes un mensaje que llegue al corazón, hasta ahí llegan multitudes. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. Miren lo que hacían estas multitudes, buscarlo por todas partes, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, por el milagro. Muchos se hicieron cristianos, se bautizaron, era con interés. Muchos
anhelan es que Dios les arregle sus problemas matrimoniales. Y por eso no se pueden sostener en una iglesia. Andan recorriendo una y otra a ver cómo Dios les hace el milagro, cómo les da el pan y se sacian. Esos son partidarios, son de multitudes. Pero Jesús no quiere multitudes. Jesús quiere discípulos. Por eso se llenan estos grupos. ¿Qué es lo que les predican? Sanidad, prosperidad. Y entonces esos lugares se llenan. No envidiemos eso. Que somos pocos en comparación con las multitudes que van a las denominaciones. Gloria a Dios, y que ojalá los pocos que habemos seamos discípulos, no partidarios. El día en que se les predique la verdad a estas multitudes, ya no van a ser multitudes. Cuando en Juan capítulo 6 Jesús dio palabras de vida eterna a toda una gran multitud, dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con él, hasta el punto que, refiriéndose a sus discípulos, les dijo: ¿quieren ustedes irse también? Y Pedro dijo: no, Señor, yo sí te sigo porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir? Esa debe ser la actitud de todos nosotros si queremos ser verdaderos discípulos y mostrar compromiso. Heme aquí, Señor, estoy para servir. Eso es ser discípulo. Tenemos que ser discípulos en nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces alguno dejó de asistir a la iglesia y cuando se le pregunta por qué faltó, dice: vino mi hermano, mi hermana, mi visita, mi mamá, mi papá, y entonces suspendí el compromiso con Dios? Bueno, en relaciones personales tenemos que ser discípulos. Si alguno viene a mí y no aborrece, oído, aborrecer en este contexto no es odiar, sino simplemente que pese menos en nuestra balanza. Aborrecer es darle menos importancia, para darle mayor importancia al reino de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede entonces ser discípulo, seguirá siendo un partidario de las multitudes, de aquellos de los cuales la Biblia dice que Jesús no confía en ellos. ¿En qué más debemos ser discípulos? En nuestras metas y deseos. ¿Cuántas veces no escuchamos el hermano o la hermana que dice: me voy de la ciudad a vivir a otro pueblo, y no mira si en esa ciudad o pueblo hay iglesia donde se pueda congregar? A muchos no les importa y emprenden labores, metas y deseos. ¿Cuántos no examinan si el trabajo va a obstruir su fidelidad a Dios? ¿Cuántos no piensan si sus deseos, por ejemplo los novios, cónyuge incrédulo y que se burla de las cosas de Dios, no lo pone por encima, hacer la voluntad de Dios por encima de sus metas y deseos, y emprende una relación amorosa con aquel que hasta la Biblia dice en Primera de Timoteo capítulo 4, a estos evita? Habla de hombres blasfemos, aborrecedores de Dios, y dice: a estos evita como amigos, pero no los evitan como cónyuges, como compañeros. Tenemos que poner a Cristo por encima de nuestras metas y deseos si queremos ser sus verdaderos discípulos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sus metas, sus deseos tienen que ser de menor importancia, incluso negadas si se requiere, para poder tomar la cruz y seguirlo y ser su discípulo. Pero el que no se niega a sí mismo no puede serlo. También tenemos que ser discípulos con respecto a nuestras posesiones personales.
hacer sacrificios materiales, económicos por causa del Señor, al hacer una buena obra con el hermano o la persona necesitada, al ofrendar. La ofrenda, la colecta, debe ser un sacrificio. Pablo llama a la colecta que hicieron los de Macedonia y los de Filipos, la llama un sacrificio acepto. ¿Qué significa la palabra sacrificio? No es lo que te sobra, porque si te sobra, ¿qué sacrificaste? Pero si haces el esfuerzo, claro está, ordenadamente, según lo proponga tu corazón, bajo las cláusulas bíblicas, pero que sea un sacrificio. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo del Señor. Conclusión. Aprendimos varias verdades importantes sobre lo que son los discípulos de Cristo. No son simples partidarios que les gustan estas reuniones y qué buena estuvo la enseñanza, aprendí y cumplí el domingo y ya. 2 horas el domingo y chao. No. Cero compromiso. Hermano, ¿puedes ayudar esta semana con las cuestiones, con alguna cuestión de la congregación? No puedo, vienen las excusas, deja que vaya y entierre a mi padre. Si no hay compromiso, eres partidario, eres de las multitudes. Los discípulos tienen en segundo lugar sus relaciones familiares, sus deseos, metas personales y aún sus propias posesiones, porque le dan prioridad al reino de Dios y su justicia. ¿Es usted un discípulo de Cristo? Si usted no está dispuesto a poner en primer lugar a Cristo y su voluntad, usted no puede. Es que por más que quiera gritarlo y decir, sí lo soy, y yo quisiera decir, tú eres discípulo, pero si tú no estás dispuesto para el Señor, Él es el que dijo en su palabra, no puede, Él es el que descalifica, no puede ser mi discípulo. Hay un texto que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. A la luz de este estudio, podríamos, sin pretender tergiversar el sentido original del texto, vertirlo así: muchos son los partidarios y pocos los discípulos. Hermanos, procuremos ser discípulos de Cristo, no partidarios, no de las multitudes. ¿Eres discípulo o partidario? Solo tú puedes contestar esa pregunta en tu corazón. Nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Pero bueno, hay buenas noticias. Si tu respuesta es, he sido partidario, hoy es el día que puedes empezar a ser un verdadero discípulo del Señor. A eso te animo, a eso les animo, a que seamos verdaderos discípulos, dejando atrás toda atadura, todo tipo de afán y ansiedad y negligencia con nuestro discipulado. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos transforme en verdaderos discípulos de Cristo.